y me gustaría que hiciera unos comentarios sobre su obra y la influencia que tiene dentro de Cuba. Dentro de Cuba. Sí. Bueno, para hablar de la influencia de Padura dentro de Cuba estoy menos capacitada porque hace casi 22 años que no regreso a la isla y tengo menos información. Pudiera más hablarle como lectora fuera de Cuba y cómo he recibido Padura en los círculos de lectores fuera de Cuba, pero sí sé, que lo conozco, hemos conversado, coincidimos en República Dominicana, que su obra es muy popular. Dentro de Cuba acaba de recibir el Premio Nacional de Literatura, un premio muy prestigioso, y su obra es publicada en Cuba y es una obra de calidad, por lo tanto, como obra de calidad tiene un gran círculo de lectores, que lo tiene dentro de Cuba y lo tiene fuera de Cuba. Pero si usted quiere algún aspecto específico que quiere que yo le comente. Lo que me sorprende, y a lo mejor estoy equivocado, que usted no lo haya mencionado. El punto es que quizás, no sé si se entendió, cuando yo no me servía, no era lo que yo estaba buscando. Es decir, yo estaba buscando no me servía como ejemplo. Es decir, en realidad no es un panorama, yo estoy usando solamente los nombres que me pueden servir para hablar de algo, son pretextos. Quizás es una manera, bueno, cada cual usa la crítica de manera diferente. A mí me parece que la crítica literaria debe tratar de abrir pues, caminos amplios, ¿no? Y lo que yo estaba tratando de hacer era crítica cultural. El caso de Padura es de un escritor que vive en Cuba. Padura siempre ha dicho que no podía vivir fuera de la víbora. Yo lo conozco, fuimos compañeros de la Universidad de La Habana, su esposa Lucía también fue mi compañera, y son de verdad gente de la víbora, siguen siendo gente de la víbora. Y son felices en la víbora, felices en La Habana, ¿y por qué no? De Mantilla, más específicamente, bueno, Mantilla. Entonces, en Cuba hay un dicho muy simpático que me viene a la mente: el que Dios se lo dio, San Lázaro se lo bendiga. ¿Entiende? Entonces, él ha logrado tener esta sombrilla donde él puede hacer estas salidas, entradas, vive como escritor, no sé si vive bien o mal, no me importa, vive como escritor, eso sí me consta, escribe, y ese es su deber, y escribe bien. Entonces, pues yo estoy satisfecha con que Padura venga aquí, nos vea, conversemos, lea su obra, y me gusta su obra, es decir, tengo opiniones muy específicas, reseñé su novela, si queremos hablar de literatura, puedo dedicar el tiempo que quiera a hablar de la obra de Padura, específicamente estrategias discursivas, narrativas, etcétera, pero en lo que yo estaba hablando, el ejemplo de él no engarzaba, por eso lo dejé fuera, pero no por otra razón. Muchas gracias por su presentación. A mí me agrada mucho porque tengo muchos puntos de coincidencia, ¿no?, en lo que percibo con usted, su trabajo. Ahora, quería su opinión en relación al tema. Usted habla de comunidades discursivas con relación a, digamos, las formas de ver o de pensar sobre la nación cubana, sobre la identidad cubana, sobre los cubanos, de las distintas formas que se le ha llamado. A mí me gustaría saber si usted en su presentación ha pensado o incluye a esta comunidad discursiva que tiene que ver con la forma más tradicional de ver a Cuba desde el exilio, y cómo estos jóvenes, que usted llama nómadas, también yo, que también los toco, no los veo solamente en relación, alternativos con relación a las narrativas o la forma de pensar o de producir cultura desde Cuba, sino también alternativos con relación a las formas tradicionales de pensar, narrar lo cubano desde el exilio. Entonces, no sé, me parece interesante quizás hablar sobre eso un poco. Te la agradezco, una pregunta que te agradezco porque siempre es bueno, pues, y eso es lo bueno de venir de Brooksville aquí manejando, ¿no? Y por eso yo digo, bueno, en vez de hablar de María Zambrano, que es de lo que me ocupa en este momento, yo voy a volver sobre Cuba, porque aquí voy a encontrar diálogo. Y realmente por eso quise hacer una presentación sobre Cuba, porque ahora trabajo otro tema. Y te agradezco mucho la pregunta, porque lo que tú estás proponiendo es algo muy interesante, y es esta ruptura, ¿no?, de la cuestión geográfica. No simplemente son las comunidades discursivas dentro de Cuba, sino vamos a comparar, y es una comunidad discursiva, tienes mucha razón, la comunidad del exilio con su discurso, quiere decir conservador, tradicional, lo que quiera, pero el discurso del exilio es una comunidad discursiva, porque es el discurso que se enlaza, que se complementa, que se apoya, que se nutre. Puede ser cualquier tipo de discurso, no tiene que estar labeled, ¿no? Y es una comunidad discursiva. Ahora, yo te voy a decir algo para empezar a pensar, porque realmente no lo había pensado, por eso te agradezco la perspectiva. Yo creo que hay muchos aspectos interesantes en esa comunidad discursiva del exilio que lo que consideramos nómadas, ya yo no lo soy porque llevo 20 años aquí, tengo raíces aquí, pero me consideraba nómada cuando llegué, venía de México, es decir, varios estados en Estados
Estados Unidos, la tesis, esto, lo otro, ese mundo, ¿no? Me consideraba nómada. Y yo recuerdo que en casa de María Cristina Herrera, que es una comunidad discursiva peculiar, yo conocí muchas personas, María Cristina agrupaba personas de diferente ideología, católicos sobre todo, y recuerdo que uno de ellos me llevó a la iglesia, y yo le dije, fíjate, yo no me acuerdo del Padre Nuestro, hace muchos años que no lo... Me dice, bueno, no importa, vamos a rezar el Padre Nuestro, y esa persona que ya murió, su nombre no me acuerdo, pero recuerdo el día en la iglesia, se sentó al lado mío, me cogió la mano y empezó a rezar, y empezó a hablarme de Girón, de la invasión de Girón y de las personas, porque él había sido uno, o tenía una familia que había estado en Girón. Y yo adquirí un conocimiento sobre ese mundo y sobre esas personas que yo no tenía y que yo he incorporado hoy sobre eso. Es decir, que una cosa que es un hecho simplemente político, que era Girón, yo lo tenía parcialmente visto solo en el encuadre de la invasión de Girón, etc. De pronto en aquella iglesia, bajo la excusa de vamos a aprender a reaprender, el Padre Nuestro me dio a mí otra visión sobre el patriotismo que podía estar detrás de aquella invasión. Entonces yo agradezco eso como nómada, como persona que venía de Cuba y tenía una información hasta cierto punto censurada sobre ciertos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que nosotros podemos conversar con ellos, no necesariamente aprender, pero conversar. Porque hay una, cuando yo digo uso el término cubanidad, lo uso con ese sentido de la emotividad. La cubanidad tiene un aspecto emotivo y esa emotividad del exilio, a mí me parece que muchos de los que venimos de tanto desarraigo nos interesa conversar con ella y son efectivamente, como tú dices, comunidades discursivas. Ojalá que podamos conversar, el punto sería no enfrentarnos, sino abrirnos, ¿no? Y aprender unos del otro y que también esas personas pues oigan un poco el descreimiento y no se ofendan por a veces un poco el descreimiento con que vienen algunos de los intelectuales del exilio, descreimiento de ciertos símbolos, de ciertas cosas que son muy sagrados, ¿no? Para una comunidad, debemos entendernos para conversar. ¿Pudiera dar un follow? ¿Sí? Sí, ¿pudiera hacer un follow? Sí, claro, ¿no? Con el permiso de los demás. Lo que me refería, gracias por su respuesta, es específicamente a los intelectuales nómadas, ¿no? Digamos de los 90 para acá, por ponerlo de alguna manera, que tienen que negociar su arte, porque de alguna manera se consideran más que, en primer lugar, lamentablemente lo ven como latinos, cubanos, cuando llegan a los países receptores, ¿verdad? Y yo lo que digo es que la negociación que ellos tienen que hacer con el gobierno cubano para ellos poder entrar y salir es una, pero esa no es la única. Ellos también tienen que negociar su lugar dentro de un supuesto diáspora, digamos, en que ellos llegan de últimos, si se quieren mantener dentro de la comunidad cubana en cuanto a la identificación de su arte o discurso, etc. Y esa es a la quizás negociación que me refiero, que a diferencia de otras épocas en las que ser cubano ya fuera de Cuba quizás había un entendido de cómo asumirlo de una manera, aunque por supuesto hay varias comunidades, está el 1.2, están muchas otras, los gays, las mujeres que no están representados, ¿no? Dentro de ese quizás exilio tradicional, ¿no? Hay otras comunidades. Pero digo que hay una negociación múltiple, a mi modo de ver, de ese nómada de los 90 para acá, no solamente de cara a la isla, sino de cara a lo que se espera del discurso de la cubanidad cuando esa persona no quiere a lo mejor ser ideológicamente visible o quiere ser ideología por otros medios o simplemente quiere obviarla o quiere identificarse, quitarse ese label de cubano necesariamente de la manera en que se espera que él sea. Eso es a lo que me refería. La última cosita, mientras más minúsculos sean los grupos de las comunidades discursivas, más productivos. Mientras menos visibles, más productivos. No se puede enseguida salir a la palestra pública, hacer política cultural inmediatamente, no. La tertulia, la reunión, hace falta volver un poco a la seclusión. Esa es la propuesta que yo, por lo menos desde el punto de vista intelectual, practico en estos momentos. Porque yo creo que toda esta exposición directa a la política cultural, los tratos gubernamentales, migratorios, etcétera, nos obliga a posiciones que, como tú dices, son negociables. Sin embargo, en los pequeños grupos se va creando un humus, que nos han privado todos estos años. Hay una esterilidad enorme, hay que crear eso. Por eso me parece que, a mí Miami me parece una ciudad muy abierta a esas cosas, es decir, abierta a esas pequeñas comunidades. Quizás en el espacio público no, pero a nivel privado sí, porque las personas están abiertas a esos intercambios. La casa de Lidia Cabrera fue un lugar donde esos intercambios se hicieron durante los años que Lidia vivió en esta ciudad. Así que eso es lo que quería decir. Estoy de acuerdo con la conversación. Si había otra. Bueno, tenía una pregunta, pero que casi que la contestaba en lo último que hablaron, pero bueno, quería, porque me llamó la atención ese paralelo entre el grupo origen y el tipo. Y entonces pensé, bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hablando de Orlando Luis Faldolas,
se habla mucho, que se le llamaba La Química, de un escritor poco conocido, joven, bueno, relativamente joven, de 40 y tantos años, se llama Jorge Alberto Aguiar, creo. Y entonces de ese grupo salieron una serie de escritores que son muy jóvenes, tienen algunas obras publicadas en Cuba, y salieron blogueros como él y otros más, que son más conocidos como bloggers que como escritores. Sí. Entonces quería ver si esa relación o ese paralelo entre el grupo Orígenes y el escritor tiene que ver con este rescate de esos pequeños espacios, esa propuesta, o hay algo más, porque no. Sí, en realidad estaba tratando, cuando monté la charla, estaba tratando de buscar temas, ¿no? Por eso algunas cosas quedaron fuera, y me gustaba el tema de las comunidades discursivas, y salió la nota en el periódico. Y entonces siempre he visto, me gusta mucho leer el periódico. Yo creo que hay que, en teoría, siempre hay que calzarla con la vida cotidiana, ¿no? Y entonces leyendo lo que él decía exactamente, ahora hay que ver cómo vamos a negociar lo que hacíamos, un hip hop consciente con estas nuevas limitaciones. Él mismo estaba diciendo lo que yo estaba diciendo. Cuando el gobierno nos deja salir a cambio de una cierta negociación, cómo nosotros vamos a quedar frente a los que quedan en la isla y no quieren hacerla, o todos van a usar entonces el lenguaje permisible, ¿no? Entonces la comunidad discursiva no tiene sus propias reglas de juego, están entrando otras reglas de juego. Eso es lo que estoy hablando. Mientras más cerrado es el grupo, más fácil es poner las reglas de juego. Cuando tú abres, entonces las reglas no van a cambiar. Entonces yo pienso que por un tiempo quizás hay que trabajar en esos espacios cerrados donde podemos poner nuestras propias reglas de juego, y después, más adelante, pues, entrar a esas. El grupo Orígenes no fue en su momento un grupo conocido, es decir, era un grupo de personas que creían en la cultura cubana, en un aspecto de la cultura cubana. Franklin puede hablar muy bien de él, parte de ese grupo, lo conoció muy bien, conoció a Lezama. Y yo creo que por eso, aunque era casi, podríamos decir, ofensivo desde el punto de vista del lenguaje, la metáfora neobarroca con el hip hop, pero hay una resistencia, hay una cultura de resistencia. Y eso era lo que yo quería enlazar. El hecho de no haber ido a la literatura para ver ese paralelo. No, lo quise porque el concepto de comunidad discursiva, sabes que Foucault trabaja con la cultura y la historia. Entonces, pues igual el caso Padilla rebasó la literatura, porque el caso Padilla se convirtió en un escándalo internacional por razones no solo literarias, sino también el juicio, ¿no? La prisión, etc. Entonces, quería tocar, lo hice a propósito. De hecho, en la parte que omití, trabajaba con, por ejemplo, Albita Rodríguez, trabajaba en las canciones de Albita, la performance Marilena Boán. Es decir, el texto en general va tratando arte gráfica, música, política cultural, historia. Por eso los ejemplos son diferentes. Marlene, te quería preguntar sobre el grupo de la Azotea de Reina, porque hace un tiempo ella estuvo aquí, nos contó un poco de esa experiencia, ¿no? Y lamentablemente parece que la mayor parte del grupo ya no está en Cuba, pero ella recordaba que en esa época sí había sido un espacio relativamente creativo y autónomo. No sé si tienes algo. ¿Eso encajaría dentro del esquema que estás haciendo? Sí, yo creo que en estos momentos, fíjate, no coincidí con Reina, te acuerdas que me mencionaste que estaba aquí, y no sé qué está haciendo. De hecho, te pregunto, ¿sigue existiendo la azotea? No. Porque en el momento en que se creó la azotea, yo sí vivía en La Habana, y recuerdo perfectamente, incluso muchos de los miembros de la azotea, algunos de ellos, cuando yo estaba en México, algunos de ellos salieron a México, la azotea se fue convirtiendo en la azotea en varios países del mundo, ¿no? Reduplicándose. Pero Reina creó, yo creo que sí, que había una comunidad discursiva, porque en ese lugar se discutía de literatura, se discutía también un poco de teoría. En estos momentos recuerdo a un muchacho, Omar Pérez, creo que es el nombre, Omar Pérez, ¿sí? Omar Pérez, ¿verdad? Omar Pérez en estos momentos está trabajando en el budismo zen. Entonces, pues Omar Pérez es mi hombre en La Habana. Yo le mando materiales sobre budismo a Omar, y Omar era de la azotea de Reina. Es decir, en esa azotea se discutía de todo, había un eclecticismo, había quizás una ingenuidad teórica tremenda. Hoy en día yo vería eso como una ingenuidad teórica tremenda, pero qué saludable era en aquel momento leerse el último libro, que creíamos que era el último libro de Roland Barthes, y pasárselo, ya que leerlo un día para otro. Eso fue muy saludable en su momento, así que yo saludo esas iniciativas y las agradezco, y creo que fue bueno en su momento. Fíjate, ya no existe porque ahora está mucho más disperso. También la literatura, hay más espacio. Yo creo que la música, que siempre ha sido tan importante en la cultura cubana, está ocupando, desde el punto de vista de discurso y de crítica, un espacio tan importante como el de la literatura. Así que, Cristóbal, por favor. Bueno,
más que pregunta, es una reflexión que he tenido y que quiero compartir con ustedes. Yo creo que este ciclo de conferencias que viene haciendo el CRI hace meses es una forma quizás sui generis de comunidad discursiva, un poco anómala porque no son los mismos, pero yo creo que sí, que va creando un ambiente bien favorable y muy necesario aquí en esta ciudad de Miami, en que se reúnan las personas, se reúnan cubanos y no cubanos, y piensen y sufran y sientan por Cuba. Muchas gracias, le agradezco mucho. Se llama estar invitada a la comunidad discursiva. Y además la presencia de, seguramente todos lo conocen, Cristóbal Díaz Ayala, nuestro más importante musicólogo. En un momento tuve el privilegio de revisar sus archivos. Yo trabajaba sobre la mulata cubana y las formas en que se presentaba ese ícono en la literatura, y Ninón Sevilla, completita, ¿verdad? Todo Ninón Sevilla, ahí está. La mulata de fuego, todas aquellas cosas, los discos, me ponían los discos para poderlos oír, los long play 78, todo guardado. Es un archivo, es que el concepto de archivo que es tan lindo, esta universidad lo tiene los archivos reales y se está convirtiendo en un archivo viviente con estas conferencias, porque todas estas cosas pues van quedando. Así que le agradezco mucho su presencia y sus comentarios.